sos pandereta, te lavaron el coco, etcétera, etcétera. Y esto que viene ahí produce tropiezo. O en el trabajo, si la ven, a la hora del almuerzo, cuando uno está recién convertido, hay tal deseo de leer la palabra que uno almuerza en 15 minutos y se aparta y se sienta por ahí y los compañeros o compañeras lo empiezan a ver y lo te señalan. Yo no olvidaré, yo me convertí, fui el cambio, yo entendí que había que cambiar, di vuelta a mi vida, se iba para allá, cogí para el otro lado, y después que uno se convierte, como el diablo sabe y empiezan a llegarle invitaciones. Y me llamó una ex compañera para invitarme a una fiesta que tenían 10 compañeros de trabajo. Y yo le dije, no, mira, Olguita, vieras que ahora yo no voy a los bailes. ¿Y por qué? ¿Qué estás haciendo? Mira, me dediqué, soy cristiano y me gusta leer la Biblia y estoy ahí, voy a grupos de oración y de estudios bíblicos. Y se echó una risa, eso sí que está bueno. ¿Cómo que está bueno? Sí, dice, no ve ahora, el diablo repartiendo escapularios, ¿verdad? Así para chotearme, ¿verdad? Diciendo, ¿tú qué eras? Satanás, resulta que ahora estás buscando de Dios. Y esas cosas para muchos los marca. No quiere que lo señalen, no quiere que lo critiquen. Y de ahí, como no tiene profundidad, dice, ni raíces, cuando viene esa persecución, o la misma familia, he conocido casos donde los padres le han dicho a una joven, usted perdió la herencia, como se hizo cristiana, no tiene derecho a nada de los bienes, la deshereda. Y muchos, no, ¿cómo me va a quitar? No, dígame qué hago. No, tenés que rezar el rosario. Dice, no solo una vez, sino 10 veces al día, por la herencia, por la plata, porque los afanes del mundo. Pero el que es firme, le dice, no importa que no me deje nada, si ya el Señor me enseñó que si le dan por una mejilla, que ponga la otra, que si le quitan la túnica, que les entregue la capa también. O sea, en el reino es diferente. En el mundo las cosas están a otro nivel, pero en el reino de los cielos, si queremos caminar ahí, hay que obedecer. El sembrador sembró entre espinos, y dice el verso 22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entró con entusiasmo al reino, se bautizan, y cuando se da el curso de bautismo para que entienda qué es lo que va a hacer, que se va a comprometer con la iglesia a sostenerla para seguir adelante, y le hablan del diezmo y ya va para atrás. Pero ¿cómo voy a dar si no me alcanza? Mire, muchos por no diezmar no les alcanza. Usted, mire, es algo sobrenatural en obediencia a Dios. Cuando entendemos y obedecemos, y usted da, usted cumple a Dios, Dios le va a dar. Usted no se preocupe cómo lo va a hacer Él, pero Él usa todos sus recursos, todas sus estrategias. Dice que es el dueño del oro y la plata, o sea que Él puede producir donde uno
no ve posibilidad, y lo cierto es que el que es fiel ve la mano del Señor. Yo he conocido hombres de Dios que han diezmado y Dios los ha prosperado. Y ahí, pero hay gente que son fieles al Señor. A algunos más bien se les va la mano porque dice, saca el diezmo, pero si él ve alguna necesidad, bendicen a las personas y Dios les prospera, Dios les da. O sea, Dios se encarga de estirar ese salario que a veces no nos rinde. Y la Escritura dice que muchos echan el producto de su esfuerzo o el trabajo en saco roto. Y en la plata entra y se va, se perdió, se desapareció. Pero si usted la mete en el bolso bendecido del Señor, le va a alcanzar. El diablo que nos ataca, recuerde que el maligno viene a robarnos. Muchas veces nos va a atacar con el carro, con la cocina, la casa, con la refri. Aparatos que estaban buenos y de las 8 de la mañana dejan de funcionar para que tengamos que sacar dinero, que se enfermen los hijos. Yo viví ese periodo cuando hay que diezmar y parece mentira, entre más ganas, sabes que más te cuesta, porque dice, no es lo mismo de que se gane 200,000 en una semana, que si saco el diezmo, son 20,000, al que gana 200,000 en un mes. Y así hay gente que gana mucho, quizás tienen negocios o hacen negocios, pero son fieles al Señor. Dios les va a bendecir. Y si uno lo guarda, mire, ay, ¿qué le diría? Yo pasé tiempos donde le pedí, Señor, me prestas, porque no daba el diezmo, y entonces de repente se enfermaba un hijo y había que llevarlo a un médico privado y comprarle los medicamentos, y ahí se fue el diezmo. Ustedes andaban en deudas con el Señor, hasta que un día entendí, o sea, Él me hizo entender. Pero recién convertido, mire, vino la aflicción. Yo nunca olvidaré que el primero que me salió fue el suegro. Me dice, claro, ahora, ¿dónde vas a ir? Te va a tocar que dar el diezmo, y ese es el diezmo para el pastor, para que ande viajando. Yo no sé dónde sabía él que el pastor viajaba, que iba a otros países, y cuando usted lo tocan por ahí, como que le pegan un frenazo. Y uno en esto llega a ver tantas cosas, pero uno madura, y uno aprende a ser fiel a Dios, y sabe que en el reino de los cielos hay de todo. Hay de esos que se gastan el diezmo. Afortunadamente, si lo no es, aquí el diezmo no es del pastor, es de la iglesia. A mí la iglesia me da una ofrenda, así que a mí no me afecta. Pero en la calle me he encontrado gente que me ofende. Ah, vos sos de esos pastores, vividores. ¿Qué carro tenés? ¿Qué marca tenés? Cuando les digo, tengo un Nissan 1992, ya dejan de preguntarme. ¿Por qué vos no sos de aquellos que estrenan carro todos los años? La iglesia no te dan el diezmo. Entonces, hermanos, esto no es fácil. Y es el Señor el que lo sostiene a uno y dice, siga adelante. Usted simplemente obedézcale al Señor, cumpla la palabra y vaya ahí. Dice que el verso 22, que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Yo conozco gente que servía al Señor, que eran pastores,
Pero cuando vieron que otro colega tenía carro nuevo, dejó el pastorado y mejor se hizo vendedor. Se hizo agente vendedor, dice, porque así gano buena comisión y voy a estrenar carro. Y voy a tener viajes, etcétera, etcétera. Esos son los afanes. Entonces, Dios sigue llamando gente y sigue usando el que se dispone. Pero hay que estar dispuesto. El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Usted ve cuánta gente se pierde porque se enreda en las drogas, porque le dicen, esto es un gran negocio, no tenés patrón, te levantás a la hora que quieras, nada más tienes que hacer unas cuantas entregas, etcétera, etcétera, y vas a recibir buena plata, pero no le dicen, si te agarran, vas a estar 10 años en la cárcel, si te sales, sos hombre muerto, porque el que deja el negocio le dice, jefe, liquídelo. Y por eso vemos lo que está pasando, muertos aquí, muertos allá, por los afanes del mundo, por querer tener cosas, porque les tienen envidia. Entonces dice que todo esto entra y ahoga la palabra y se hace infructuosa. Ahí en el pasaje de Marcos, volvemos a Marcos 4, gloria a Dios. Marcos 4, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entra y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, la palabra se muere, no tiene efecto. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón nuestro. Dios sabe por qué hacemos las cosas. Nos convertimos al Señor porque lo amamos, porque amamos dejar aquel estilo de vida para tener una vida recta delante del Señor y en santidad y servirle a Él y ver su gloria. O nos convertimos porque creemos que nos dice, bueno, si hago esto, seguro me van a aplaudir. O si tengo una iglesia, voy a tener tanto dinero. O sea, hay de todo. Y entonces voy a ser poderoso. La iglesia del Antiguo Testamento y al principios del cristianismo no tenía plata, pero ¿sabe qué tenía? Poder. De hecho, recuerde, Pedro y Juan en el templo de Hermosa, estaba el cojo ahí sentado pidiendo limosna, y ellos le dijeron, cuando él les pidió limosna, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dicen que el hombre aquel saltó con solo que escuchó la palabra y empezó a caminar. Hoy en día se cree que hay iglesias que tienen mucha plata, tienen grandes edificios, tienen cuentas bancarias rebosantes, pero no hay poder de Dios. Y la gente se acostumbró a eso, porque quizá les gusta eso. Para mí no. Yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Porque para estar en una iglesia donde usted no ve nada, además hay iglesias que al pastor lo ven allá de lejos,
ni se le pueden acercar.